una marca en el hombro de una joven empleada que era frecuentemente humillada por su patrona, desencadena una serie de secretos familiares que habían permanecido enterrados por décadas. ¿Qué tiene que ver esta marca con el oscuro pasado de la familia? ¿Cómo la traición y la envidia llevaron a un padre a cuestionar todo lo que creía saber? No podrás dejar de ver cómo esta historia se desarrolla, llevándote al límite de la traición, el amor y la verdad. Descubre el misterio que nadie vio venir. ¿Estás listo para la revelación? Reproduce ahora antes de que sea demasiado tarde. Las ventanas de la gran mansión de Polanco estaban abiertas, permitiendo que el calor de la mañana inundara los silenciosos cuartos. En la cocina, el aroma del café fresco serpenteaba por el aire, pero no lograba disipar la abrumadora tensión que flotaba en el ambiente. María, la joven empleada de la casa, se mantenía ocupada, sus ágiles manos trabajando para organizar los trastes mientras intentaba ignorar los escalofríos que le subían por la espalda. De repente, Isabel, la patrona, irrumpió en la cocina con una furia que resonaba en sus tacones, ecoando por el piso de mármol. Sus ojos eran dos llamas ardientes, fijos en María. ¿Dónde crees que vas vestida así? Mira este uniforme. Parece que saliste de la basura sucia. Isabel lanzó las palabras afiladas como cuchillos, cada una encontrando su objetivo con una cruel precisión. María levantó la mirada, el rostro en una máscara de calma, pero su corazón latía descompasado. Lo siento, señora, estaba a punto de cambiarlo. Su voz era un hilo de seda, frágil pero firme. Isabel no se conformó. Avanzó con su collar, tintineando suavemente con el movimiento brusco. ¿No entiendes que esta casa tiene una imagen que mantener?, vociferó, agarrando el cuello del uniforme de María. Con un tirón descuidado, Isabel desabrochó el botón del uniforme, dejando al descubierto el hombro de María. El tiempo pareció detenerse cuando Carlos, el patrón, entró en la cocina en ese preciso momento. Sus ojos se posaron sobre la marca inusual en el hombro de María. Un pájaro elegantemente delineado por la naturaleza en esa marca de nacimiento, oculto hasta entonces de las miradas. Carlos, esto es una señal de... comenzó Isabel. Pero su voz falló al darse cuenta de la expresión de shock estampada en el rostro de su marido. Carlos sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies, como si una ola súbita lo hubiera engullido. El pesado silencio de la cocina se volvió opresivo, envolviendo a todos en una atmósfera casi palpable, mientras el susurro distante de los árboles afuera penetraba en la mente de todos con su melodía triste. Avanzó lentamente hacia María, su corazón latiendo en un ritmo frenético, casi temiendo creer en lo que sus ojos brillantes veían. María, esa marca, ¿dónde naciste?, preguntó, su voz destilando una mezcla de esperanza y desespero, como si el peso de la pregunta pudiera, de alguna manera, alterar el amargo destino que se le imponía. María dudó, sintiéndose avergonzada por la enormidad de la atención que la rodeaba. Al encontrar la mirada de Carlos, notó la intensidad de sus emociones. No sé exactamente de dónde vine, dijo, su voz suave como el susurro de la brisa que entraba en la cocina. Me encontraron abandonada frente a un hospital cuando era bebé. Pasé por varios orfanatos. Mi origen es una página en blanco. Sus palabras penetraron el corazón de Carlos como agujas afiladas. Su mundo, que antes parecía sólido, ahora se desgarraba en millones de fragmentos, y sin previo aviso, memorias dolorosas y fogosas invadieron su mente. Recordó el llanto ahogado de una niña que nunca tuvo la oportunidad de conocer, la fragilidad de su esposa, Julia.
mientras lo miraba a los ojos antes de partir de este mundo, llevando consigo un amor que él creía haber dejado en el pasado. Una ola de emoción lo ahogó y en medio de la tormenta de sus pensamientos, una única frase escapó de sus labios. No puede ser. Las manos temblorosas de Carlos se alzaron en un gesto involuntario, cubriendo su rostro como si deseara ocultar la verdad que lo atormentaba. El pasado, cuidadosamente guardado bajo capas de dolor y nostalgia, ahora resurgía con una fuerza implacable, trayendo consigo la posibilidad, el deseo y el miedo de que tal vez esa joven mujer frente a él no solo era una empleada, sino la hija que había perdido, el eco de un amor que no tuvo tiempo de florecer. Toda la mansión parecía contener la respiración, mientras lo que en un tiempo había sido un sueño desvanecido, ahora se convertía en una nueva realidad ante sus indagaciones. ¿Una señal?, pensó, o una cruel ironía del destino. La batalla entre la esperanza y la incertidumbre se libraba en su pecho, y con cada latido de su corazón sentía que estaba al borde de un abismo de revelaciones, listo para sumergirse donde el pasado y el presente se encontraban de forma dramática y transformadora, imposible de ignorar. La tensión en la cocina se disipó como el humo al viento, pero el impacto de aquella revelación resonaba en las paredes de la mansión, llenando cada rincón de una inquietud profunda. Carlos sabía que tenía que actuar. La conexión entre María y su pasado no podía ser ignorada, pero un sentimiento sombrío comenzó a formarse en su mente: la presencia implacable de la traición. En los días siguientes, se lanzó a una búsqueda incansable de respuestas, sumergido en viejos papeles y registros del hospital que podrían contener el hilo suelto de su historia perdida. Recordó a Cristina, una ex amiga de Julia, que siempre tenía una sonrisa en los labios, pero cuya ambición era un veneno sutil. Durante esa traicionera amistad, Carlos nunca se dio cuenta de que Cristina cargaba una sombra de envidia, un ardiente deseo de tomar lo que él tenía. Cristina siempre fue manipuladora, murmuró Carlos para sí mismo, su mente hirviendo. ¿Sería posible que ella tuviera alguna conexión con todo esto? Con cada palabra que emanaba de su mente, la oscuridad del pasado lo llevaba de regreso a encuentros incómodos y miradas furtivas. El veneno de Cristina lo envolvía como un manto pesado. Cristina sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pasó una fracción de segundo de vacilación y a continuación habló con desprecio velado. ¿Por qué te importaría una simple empleada? Carlos sintió una ola de ira subir por su estómago. Sabes mucho más de lo que estás diciendo. Siempre estuviste cerca de Julia. Cristina respondió: Carlos, estás delirando. Esa empleadita no tiene ninguna conexión con tu pasado. No puedes estar hablando en serio, respondió Carlos, su voz un bajo gruñido, como si el aire a su alrededor estuviera en combustión. En los días que siguieron, Carlos se sumergió de lleno en una búsqueda incansable de respuestas. Su mente era una tormenta de preguntas y sospechas. Rodeado de viejos papeles y registros del hospital, revisaba cada documento como un explorador en busca de un tesoro escondido, desesperado por encontrar el hilo suelto de su historia perdida. Cada letra leída, cada firma escaneada, era una nueva puerta que podía abrirse a la verdad. Pero era una verdad que había estado oculta en las sombras, y sabía que necesitaba la ayuda adecuada para desenterrarla. Determinado y sin dudar, Carlos decidió contratar al mejor investigador privado de la ciudad, un hombre conocido por destapar secretos enterrados y exponer verdades olvidadas. Con su determinación reforzada, pensaba en las consecuencias de cada revelación. No puedo dejar que esto quede en la oscuridad, murmuró. El conocimiento de la traición
formándose como un veneno ardiente en su pecho. Impulsado por la urgencia de descubrir la verdad, Carlos no dudó en tomar una decisión crucial. Contrató al mejor investigador privado de la ciudad, conocido por desenterrar secretos oscuros y revelar verdades que muchos preferían mantener enterradas. Este hombre era exactamente lo que Carlos necesitaba para desentrañar los misterios que rodeaban su vida. Con cada momento que pasaba, su determinación solo se fortalecía. Sentía el peso de las consecuencias inminentes de cada revelación, como si estuviera pisando un terreno inestable, a punto de caer en un abismo de secretos familiares. Y entonces una idea audaz cruzó su mente. Si Cristina había sido tan cercana a Julia, su esposa fallecida, tal vez ella podría ser la clave para encontrar pistas que había olvidado. Voy a pedirle a Cristina que me ayude a obtener datos antiguos, pensó, una mezcla de estrategia y desconfianza danzando en su mente. La manipulación de Cristina estaba fresca en su memoria, pero la perspectiva de poder obtener información valiosa la convertía en un activo valioso en su búsqueda. Quizás ella sepa más de lo que deja ver, reflexiona, su mirada penetrante fijándose en su objetivo. Y con este plan en mente, sintió una nueva ola de determinación. Era hora de poner a prueba la lealtad de Cristina y al mismo tiempo profundizar en los recuerdos que el dolor había escondido. Algunos días después, el investigador llamó para fijar una reunión, ya que todo el misterio estaba resuelto. El teléfono de Carlos sonó en la mañana soleada, su sonido reverberando en la tensa serenidad de su hogar. Contestó, con el corazón latiendo fuerte, anticipando la voz del investigador privado que había contratado para desenterrar los secretos que rodeaban su vida. ¿Carlos? La voz del investigador era grave, cargada de seriedad. Necesitas venir a mi oficina. Descubrí algo que puede cambiarlo todo. El signo de exclamación en su frase resonó en la mente de Carlos, como un tambor a lo lejos anunciando una batalla inminente. Cada paso que daba hacia la oficina del investigador parecía más pesado que el anterior, mientras un nudo se formaba en su estómago, anticipando lo que estaba por venir. Cuando llegó, el ambiente estaba envuelto en una penumbra que solo acentuaba la seriedad del momento. El investigador, un hombre con un rostro marcado por la experiencia, miró a los ojos de Carlos y dijo, «Cristina no es quien piensas que es». Las palabras asfixiaron a Carlos momentáneamente y la atmósfera a su alrededor se volvía opresiva como una tormenta que se acercaba. El investigador continuó, su voz baja y controlada. Ella siempre ha sentido envidia de la vida de Julia. Mientras tú te concentrabas en el trabajo, Cristina se presentó como una amiga solidaria, pero su verdadera intención era mucho más oscura. Carlos sintió una ola de electricidad recorrer su cuerpo. Los recuerdos comenzaron a agitarse como una tormenta en su pecho. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando de anticipación. Cristina pasó largas horas al lado de Julia en el hospital mientras tú estabas ocupado, y maquinó un plan terrible, administrando altas dosis de medicamentos para acortar la vida de tu esposa, relató el investigador, sus palabras pesadas como plomo. La sala giró a su alrededor. Recordó todos aquellos momentos en que Cristina apareció en las noches en que él estaba lidiando con el duelo, aprovechándose de su vulnerabilidad. «Pero eso no puede ser verdad», murmuró, un escalofrío recorriendo su espalda. El investigador se inclinó, su mirada firme. «Desafortunadamente sí lo es, y la situación de María no era menos trágica. Cristina tenía planes para ella también, pero en un momento de compasión decidió solo tirarla a la basura en lugar de completar el plan. Estaba lista para manipularte
mientras seguía siendo tu amiga, conquistando tu corazón en la fragilidad de tu dolor. Carlos estaba en shock, su mente una tormenta de emociones. Recordó las risas y la simpatía de Cristina. Ahora, esos mismos momentos estaban envenenados por el conocimiento de lo que realmente había hecho. La imagen de Julia desvaneciéndose ante él, suplicando por su ayuda, y la presencia sonriente de Cristina a su lado. Todo eso resonaba de manera increíblemente siniestra. Cerró los ojos, intentando alejar el peso de la traición. ¿Pero por qué?, preguntó finalmente Carlos, su voz casi un susurro. ¿Por qué haría eso? Porque su felicidad siempre fue un reflejo de tu dolor. Cristina quería tener lo que Julia tenía. Su vida era una sombra de Julia, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para tomar lo que era suyo. Al involucrarse contigo, solo intentaba deshacerse de cualquier competencia que la pusiera en segundo plano. La furia ardiente consumía a Carlos como una llama inextinguible. No podía contener la tormenta que se formaba dentro de él. Quiero a esa mujer arrestada. Llamaré a la policía de inmediato. Las palabras salieron de su boca como un rugido, retumbando en la sala como un trueno. La determinación en su voz iba acompañada por un escalofrío, cada sílaba vibrando con la energía de una nueva justicia que debía hacerse. El investigador observó el tumulto creciente en Carlos, la adrenalina pulsando a través de ambos. «Calma, Carlos. Necesitamos actuar con cautela», sugirió, pero la ira ofuscaba cualquier sentido de prudencia. Carlos ya había tomado su decisión. «No hay tiempo para calma. Vamos a llevar todas las pruebas que encontremos». La intensidad del momento iluminó su mirada, un faro de determinación mientras tomaba el teléfono y llamaba a la policía. «Es un caso de fraude y tentativa de homicidio. Necesitamos un equipo aquí inmediatamente». La pista sonora de sirenas cortó el aire, resonando en su corazón mientras una flota entera de policías llegaba a la mansión. La actividad era frenética. Los agentes disfrazados de civiles observaban cada rincón, cada sombra. Las luces rojas y azules de los vehículos danzaban contra las paredes, creando una atmósfera casi surrealista de caos ordenado. La casa fue revisada de arriba a abajo, mientras Carlos caminaba de un lado a otro, con los ojos fijos en la puerta, esperando que Cristina no escapara. Sin embargo, su ansiedad crecía con cada segundo que pasaba. «Ella tiene que estar aquí. No es posible que haya logrado escapar tan rápido», murmuró, sus manos cerrándose en puños. Finalmente, uno de los policías regresó con una noticia devastadora. «Señor Carlos, no encontramos a Cristina en ninguna parte, pero encontramos algo que podría ayudarlo». El tono de voz del agente era serio, y Carlos lo siguió hasta la caja fuerte, ahora abierta. Dentro, una pila de joyas brillaba a la luz, como si se burlara de su miserable traición. Ella llevó dinero, joyas y el pasaporte. Cristina no fue solo astuta, estaba preparada para esto, concluyó el policía, y la frustración de Carlos explotó en su interior. «No puede haberse ido muy lejos», dijo Carlos, su mirada enriqueciéndose mientras se volteaba hacia la puerta. «Necesitamos ir al aeropuerto, ahora». Así comenzó una frenética carrera, con la policía realizando búsquedas exhaustivas en dirección al terminal. La presión de esta urgencia dejaba el aire electrificado, y Carlos apenas podía respirar. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Al llegar al aeropuerto, la escena era caótica. Una multitud de viajeros se movía, pero algo entre ellos llamó la atención de un policía experimentado. «¡Es ella! ¡Cristina!», gritó señalando a los demás. Con movimientos precisos, el equipo rodeó el área en un instante
mientras Carlos contenía la respiración y la adrenalina disparaba sus venas. Cristina estaba a punto de embarcar, su expresión enigmática revelando una mezcla de alivio y certeza, como si se estuviera escapando de un laberinto. Pero, al percibir a la policía y la multitud aglomerándose, su mirada de triunfo se transformó en un pánico absoluto. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, pero ya era demasiado tarde. «Cristina Morales, ¿estás arrestada?». La voz del policía cortó como una cuchilla afilada, y la multitud se aglomeró para presenciar el espectáculo de la traición desenmascarada. Carlos observó mientras a Cristina la esposaban. Su expresión, que antes estaba llena de libertad, ahora está convirtiéndose en desesperación. Al ser sacada del terminal, rodeada por destellos de cámaras y murmullos curiosos de la multitud, una risa amarga danzó en los labios de Carlos. «Pensabas que podías escapar tan fácilmente, ¿verdad?», exclamó, su voz desafiante, llena de una mezcla de dolor y triunfo. El sol se estaba poniendo en el horizonte de la Ciudad de México, tiñendo el cielo con tonos vibrantes de naranja y rosa, como una pintura hecha por la mano de un artista lleno de emoción. Carlos condujo con el corazón pesado, pero finalmente en paz, mientras los eventos de las últimas semanas giraban en su mente. Había enfrentado los demonios de su pasado y desenmascarado la traición que lo había rodeado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Al entrar a casa, Carlos dudó un momento en la puerta, el peso de la soledad anterior disipándose un poco. María estaba allí, quieta, pero la luz que emanaba de ella parecía brillar más intensamente que nunca. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo parecía detenerse. «Hola, María», dijo, la voz temblando de emoción. «Hola», respondió ella, sus grandes ojos reflejando una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Carlos dio un paso al frente, sintiendo una ola de protección y amor apoderarse de él. Cada recuerdo de su pasado invadía su mente, pero ahora miraba hacia el futuro. «Yo quiero que sepas que estaré aquí para ti, para todo. No estás sola». María asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Nunca supe que tenía un padre hasta ahora. Todo fue muy confuso para mí». Él se acercó y con ternura dijo: «Me esforzaré para que ambos podamos construir algo nuevo, ser un padre que nunca antes había sido, que no te dejará escapar de nuevo». María sonrió, una sonrisa tímida pero sincera. «Si pudiera tener a alguien como padre, me alegra que seas tú». En ese instante, una conexión indescriptible se formó entre los dos, un vínculo que había sido invisible, pero siempre presente. Carlos la abrazó con fuerza, y se perdieron uno en el otro en un momento de calor y seguridad, un refugio improbable que ahora podría ser construido. «Perdona por lo que pasó antes», dijo Carlos en un susurro, su voz entrecortada por la emoción. «Nunca debí haberte dejado sola. Tu vida y tu futuro son demasiado valiosos». La miró, y en ese momento todo pareció posible. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. «Podemos hacer esto juntos, María, no solo yo como padre y tú como hija, sino también como amigos», dijo, una nueva esperanza brotando entre ellos. María se apartó un poco, mirándolo directamente a los ojos, aún un poco cautelosa, pero la confianza comenzaba a construirse. «¿Qué te gustaría que hiciéramos primero? ¿Podemos preparar una cena o ver una película?». Carlos sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro. «Hagamos los dos, pero primero, ¿qué tal si preparamos algo de comer? Recuerdo cómo siempre dijiste que te encantaba hacer bocadillos. ¿Podemos cocinar juntos?». La idea hizo que el rostro de María brillara, y por primera vez la ligereza del pasado parecía disiparse,
Mientras se movían por la cocina, riendo e intercambiando historias, la atmósfera en la casa se llenaba de esperanza y reconstrucción. Con el olor de la cena esparciéndose por el aire y la música suave sonando de fondo, Carlos y María se convirtieron en dos seres que no solo compartían un apellido, sino también un futuro lleno de risas, superaciones y amor incondicional. Los lazos que estaban formando eran ahora más fuertes que cualquier traición del pasado. A medida que avanzaba la noche, Carlos se dio cuenta de que había encontrado no solo una hija, sino una segunda oportunidad para redimirse. Finalmente podían comenzar a escribir un nuevo capítulo juntos, uno que no estuviera empañado por las sombras, sino iluminado por el brillo de la esperanza y el amor que ahora los unía de manera indisoluble.